Muy buenas noches, buenas tardes. Vengo llegando de Caracas y allá la costumbre es que a esta hora decimos buenas noches. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial a nuestra hermana, la embajadora María Luisa Ramos, de la hermana República de Bolivia, a la compañera Ilse Céspedes, también de Bolivia, ministra consejera, y la ministra consejera Isabel Piedrahíta de Colombia, que nos acompañan. Además, compañeros del cuerpo diplomático, amigos todos, muy contento de poder presentar aquí hoy en la sala Simón Bolívar de Casa de América a Carmen Borges, que ha escrito un libro titulado Francisco de Miranda, precursor de las independencias de la América Latina, que ha sido editado por la editorial Monte Ávila Latinoamericana, conjuntamente con nuestra misión diplomática aquí en España. Asimismo, es un inmenso placer poder contar con el doctor Juan Marchena. Teníamos varios intentos de coincidir en actividades y siempre pasaba algo. Alguno de los dos tenía que viajar. Cuando por fin, profesor Marchena, de verdad estoy inmensamente contento de poder compartir con usted. Gracias por atender tan amablemente nuestra invitación. Reavivar a Francisco de Miranda en la conmemoración de su bicentenario nos obliga a destacar que fue uno de los más grandes revolucionarios de la historia contemporánea de la humanidad. Su visión profunda de la democracia y su afán por la integración de nuestra América inmortalizan su obra y nos dan un gran legado que es muestra palpable de nuestra identidad. El ideario mirandino es uno de los motores que ha impulsado el nuevo rumbo de la Venezuela actual. El pueblo se ha apropiado de su pensamiento para redimensionar y escribir su historia como hombres libres que se sienten independientes y soberanos. En este contexto es de hacer notar que el enfoque de la doctora Carmen Borges toma en consideración la perspectiva del hombre y del pueblo que luchaba por su independencia sin excluir al resto de actores que son parte de nuestra historia. Miranda es el venezolano más universal. Recorrió 5 continentes en la noble gesta de la emancipación frente al coloniaje imperial existente en aquellos tiempos. Desde Venezuela, a partir del año 2005, cuando se declaró el año mirandino, se han llevado a cabo una serie de acciones gubernamentales para resaltar la vigencia del pensamiento de Francisco de Miranda. En este sentido, la coedición emprendida por Monte Ávila Editores Latinoamericana y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España tiene por finalidad rendirle tributo, homenaje a quien fue el precursor principal de nuestra independencia desde la visión de una de las más notorias intelectuales venezolanas de nuestra querida Universidad del Zulia, de nuestra tierra. Doble satisfacción en mi caso particular. Por otra parte, es importante destacar que Monte Ávila Editores Latinoamericana es la casa editorial más grande e importante de Venezuela. Pertenece a la plataforma del libro y la lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde su fundación en 1968 ha publicado cerca de 2.000 obras con una sólida calidad intelectual de proyección continental. La diversidad, la amplitud de criterios para abordar los temas y tendencias estéticas e ideológicas son rasgos distintivos de esta casa. Ejemplo de ello es la publicación del libro de la doctora Borges, que hoy tenemos el placer de presentarles. Carmen Borges, comprometida con el rescate de nuestra verdadera historia, inmersa en el ideario bolivariano y mirandino, además de su obra como docente insigne de nuestra Universidad del Zulia, investigadora y escritora, ha fungido como motor desde Venezuela
de ese hermoso esfuerzo que realiza la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad contra la guerra, por la paz, por un mundo pluripolar y multicéntrico, exaltando el valor del diálogo como herramienta indispensable para superar conflictos sin injerencias. Están con nosotros entonces Carmen Borges, la más grande mirandina venezolana. Lo decimos sin temor y sin que ella se ruborice por eso, porque así lo han determinado los mirandinos, todos los mirandinos que conocemos. Y con Marchena, que es el historiador con más genio y carisma para narrar el carácter ilustrado de Miranda. Sin más preámbulos, yo lo voy a dejar con Marchena y con Carmen para que ellos con más propiedad nos hablen del libro y de Miranda. Muchas gracias. Señor embajador, querida maestra Carmen, buenas noches a todas y a todos. Es para mí un honor infinito estar esta noche aquí en compañía de ustedes y en Casa de América, con amigas y amigos muy queridos. Y cómo no, con un motivo que uno en el siglo, a finales de la Edad Media y los primeros años de la modernidad, cuando un médico conseguía salvar a un enfermo, cosas milagrosas, el médico pedía las albricias. Las albricias era, bueno, la buena noticia de que el enfermo se sanaba, por lo menos de esa salía. Entonces yo hoy pido las albricias por fin tener a Carmen aquí y estar presentando este libro, que es un libro que estamos esperando que tuviera una difusión importante, no solamente en Venezuela, que la tiene, sino también por acá. Entonces esta noche me parece una noche muy interesante, porque vamos a acercar mucho a Miranda, gracias a la pluma de Carmen. Yo quiero decir solo una frase con respecto al libro, porque el libro no necesita presentación, porque es un verdadero clásico, que es uno de los libros escritos, bueno, el libro escrito sobre Miranda con mayor rigor académico, porque Carmen es así, Carmen es una académica de primera magnitud, y el trabajo sobre Miranda, más allá de otras construcciones, de una amplísima bibliografía que existe sobre el personaje, el libro de Carmen es un punto, hay que decirlo así, un punto y final en cuanto a construcción del personaje, a lo que se puede hacer sobre la biografía y el tratamiento del personaje en su contexto. El libro de Carmen es, digamos, definitivo. Ha podido trabajar el inmenso material que yo les aconsejo ¿cómo se dice? Les digo que se pasen por el Centro Cultural de la Embajada de Venezuela aquí en Madrid, por lo menos, y vean que ahí está la Colombella, la colección de documentos que ese extraordinario personaje, ese gran ilustrado como Miranda, como indicó el señor embajador, fue arrastrando por el mundo, y que tiene ya, o sea, escribir sobre la Colombella, no es cierto, Carmen, ya sería todo otro libro, ¿no? La historia de cómo esos documentos fueron saltando, primero cómo se recopilaron, cómo fueron saltando y acabaron al final en Londres para felizmente ser recuperados el año 26 creo que fue, por Venezuela, y están en Venezuela. Pero eso se ha editado y en el Centro Cultural, y además está la página web, pero en el Centro Cultural, si alguien quiere acercarse así al libro, ¿no? Como nos gusta a algunos acercarnos al papel y tocarlo, está la Colombella en el Centro Cultural de la Embajada, y ustedes lo pueden ver. Ese es el material de otros muchos que ha ido construyendo Carmen, este texto extraordinario. Quiero destacar ese rigor de un trabajo académico como la doctora Borges lo sabe hacer. Este es solamente uno de los trabajos, estamos presentando pero podremos estar presentando un montón de trabajos más con la misma rigurosidad con la que la doctora Carmen Borges trabaja. Bueno, hay que llegar al personaje. Es un personaje que obviamente no necesita presentación, pero a mí siempre me gusta recalcar que si uno dice, y eso lo que voy a decir al embajador le va a gustar, no lo digo para que le guste también, ¿no? Miren, ustedes pueden recorrer la historia de América Latina y seguramente la historia universal, y no van a encontrar, o será muy difícil encontrar, un momento en un territorio relativamente pequeño como era en ese momento la Venezuela colonial, una generación única e irrepetible. No existe otra generación en la historia latinoamericana, y digo más allá del continente, como esa. Piensen ustedes que de la misma generación son un Bolívar, son un Sucre,
Andrés Bello, es Francisco de Miranda, es Simón Rodríguez, es Rocio. ¿De dónde salió esa generación? En una colonia que era chiquita, que era Caracas, obviamente Maracaibo, está claro, ¿no? Y 2 o 3 ciudades más así, chiquitas, Mérida, Coro, bueno, pero Coro era un pueblecito. ¿Cómo es posible que de un territorio relativamente pequeño y concentrado saliera semejante generación que todavía hoy sigue conmoviendo, no solamente la historia americana, que eso está claro, porque son los liberadores de un continente, sino que siguen conmoviendo la historia del pensamiento latinoamericano? ¿Cómo no acudir a Miranda en las coyunturas de nuestros días? ¿Cómo no acudir a Andrés Bello? ¿Cómo no acudir a Simón Rodríguez, que sigue siendo un personaje único, extraordinario, que todavía están necesitados de una gran y completa biografía? Simón Rodríguez es un personaje que no cabe en el mapa. Bueno, pues esa generación surge, se da en un momento concreto, en un lugar concreto, y uno puede decir, ¿por qué? Bueno, eso es una pregunta, yo no soy capaz de contestar, pero verdaderamente sería importante que alguien la contestara. Hace poco no pudimos coincidir, señor embajador, porque usted estaba con sus múltiples ocupaciones, pero afortunadamente todo el sector cultural de la embajada, encabezado aquí por Antonieta, ¿no? Pudimos dar una conferencia con otros colegas y explicamos el momento de Miranda. Miranda no es, yo digo siempre, que no es el producto de una generación, sino Miranda es la espoleta de esa generación. La explosión en la catedral, como hemos dicho, usando las palabras de Alejo Carpentier, que en esa novela extraordinaria, donde quizás los historiadores están muy en deuda con esa literatura impactante, porque es la literatura la que a muchos historiadores, y sé que a Carmen también le ha pasado, nos lleva a intentar ir detrás del lenguaje literario, con los hechos, con la investigación, con el rigor, como decíamos con Carmen. Carmen dice muy bien en el libro, dice, ¿qué personaje de novela que no tiene una novela? Y es cierto, Miranda es el gran personaje de novela que no la tiene. Bueno, igual en esta sala, esta noche sale alguien y dice, pues, vamos a escribir, y tenemos una gran obra literaria, porque el personaje lo da. Y quizás seguir sus cartas, seguir su batalla, su pelea, es un tipo que le dicen, oiga, este es usted. Hay algún momento en el que le dicen, párese un poquito, deténgase, no sea tan impetuoso. Y le están diciendo, pero toda la vida fue así. Ese momento, esa gran explosión en la catedral que se produce a fines del siglo XVIII, es lo que no solamente conmueve el continente que lo conmovió, sino que conmueve el mundo entero. Es el fin del antiguo régimen y es el nacimiento del mundo contemporáneo, para bien o para mal, en el que prácticamente seguimos viviendo. Nosotros todavía no hemos vivido, y esperemos, no lo sé, espero no tenerlo que vivir muy drásticamente en los próximos meses, después de las últimas elecciones, un periodo de deflagración tan gigantesca como significó esa explosión en la catedral del antiguo régimen, que tumbó las columnas y tumbó las relaciones de dominación y abrió un nuevo horizonte donde, y estoy usando una frase prestada que me gusta mucho, donde la gente empezó a cargarse de razón. Esa me parece una expresión maravillosa. La ilustración no solamente es el montaje de la razón, sino es que la gente se cargó de razón. La gente empezó a discutir y a entrar en una dialéctica formidable sobre el mundo y la vida en la que vivía, cargándose de razón. Claro, eso fue todo un choque, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay choques y choques. Y eso, meter esa dialéctica, ese conflicto, ese problema en la mitad del mundo de lo que significaba la monarquía española de fines del siglo XVIII, eso sí que es todo un lío. Porque en ningún lugar se dio cómo se produjo al interior de esa monarquía. Fíjense que hablo de la monarquía española, no hablo del Reino de España, de la monarquía española, que es lo que era en ese momento. En ningún lugar se dio una dialéctica tan poderosa entre dos extremos enfrentados como es la ilustración representada por Miranda y Villalta y compañía, que discutían con Voltaire prácticamente cada noche mientras se tomaban un vino, mientras que la Inquisición armaba sus vericuetos administrativos para perseguirlo. ¿Cómo es posible una dialéctica entre ilustración, si ustedes quieren, ilustración radical, y Inquisición también radical?
cargarse de razón por una parte y los otros cargarse de, ¿cómo se llama?, de odio y de inquina contra cualquiera que pudiera elaborar un pensamiento propio. Esa dialéctica era imposible. Por tanto, cuando hoy decimos, hay que ver las contradicciones de don Francisco de Miranda, bueno, contradicciones, en ese mundo no entrar en contradicción hubiera sido imposible. Irse abriendo como con una antorcha, abroquelando la oscuridad del momento para ir metiendo luz en todo esto. Miranda creo que es la persona que refleja perfectamente, podremos colocar otros ejemplos, pero Miranda es la persona que refleja esta posición. Debo decir aquí, ustedes saben, yo soy profesor en la Pablo de Olavide. Pablo de Olavide le conseguimos que esa universidad tuviera el nombre de Pablo de Olavide. Me siento tan orgulloso. Primero porque es una universidad pública. Segundo porque es una universidad que tiene el nombre de un latinoamericano. Es la única universidad en toda Europa que al fin tiene el nombre de un latinoamericano. Tercero porque es un peruano ilustrado de este periodo del que estamos hablando. Pero cuarto también porque es un tipo perseguido por la Inquisición, por haber hecho una reforma universitaria, porque tiene que salir huyendo y porque finalmente construye otro pensamiento cargado de razón. Es verdad que como Miranda y ¿cómo se llama?, y Olavide, bueno, los dos acabaron mal. Pero, ¿y qué me dicen ustedes de haber dado la batalla formidable que dieron durante toda la vida? Son dos personajes, como cuenta Carmen en su libro, ha costado mucho trabajo sacarlos a la luz. Poner luz sobre Miranda y sobre Olavide ha costado, bueno, imagínense, desde 1803, 1816, sí ha costado trabajo sacarlos a la luz, que ahora Carmen lo saca, ¿no? Pero están ahí y son un ejemplo formidable de la constancia y de la lucha por colocar razón en este planeta, que si estaba antes desquiciado, ahora creo que lleva casi los mismos caminos después de lo que estamos asistiendo. Y la conexión con Olavide fue muy interesante. Los dos se conocieron. Thurriegel, que era el socio de Olavide para traer los colonos alemanes de las nuevas poblaciones, quien le consigue a Miranda una entrada, digamos, en los vericuetos del antiguo régimen, con una patente de capitán. Pero le habló tanto de Olavide que Miranda se fue a ver los pueblos de Olavide. Entonces, es curioso la discusión, tanto Olavide como Miranda lo reflejan, qué conversación tendrían estos dos ilustrados, dos americanos encontrados en la Sierra Morena de Andalucía, años después de haber salido los dos. ¿Qué estarían diciendo sobre la construcción del mundo futuro? Siempre hablaron de futuro. Eso en Miranda, eso es fantástico. Siempre habla es un hombre deseoso de saber, pero saber para construir. Y yo creo que en este libro está todo recogido. Quisiera también tener, y el embajador lo comentó, unas palabras para Monte Ávila, ¿no? Monte Ávila es una editorial extraordinaria que ha hecho, seguirá haciendo, porque creo que eso es tan venezolano y por tanto tan latinoamericano como toda esta generación de la que estamos hablando, un esfuerzo gigantesco por la historia, por la literatura, por la difusión del pensamiento latinoamericano. Y en concreto una persona a la que yo quiero mucho, que se llama María Elena Rodríguez, que ha sido un poco el alma de todos estos trabajos que están saliendo aquí, también un recuerdo para ella a la distancia. Y animarles, el libro está ahí fuera, está como pan caliente esperándonos. Les puedo asegurar que desde la primera hasta la última página van ustedes a cabalgar este proceso extraordinario de vivir desde dentro una explosión, la explosión en la catedral del antiguo régimen. Y yo creo que se van a quedar con ganas de decirle a Carmen, métele mano ahora a ver si puede ser, ¿no? A ver si detrás de Miranda viene Simón Rodríguez, ese personaje formidable, que en realidad ustedes saben que no quería llamarse Simón Rodríguez, se llamaba Samuel Robinson, porque decía que él se había construido sobre los restos de un naufragio. Entonces nosotros, quiero advertirles, también nos tendremos que construir sobre los restos de un naufragio y aprender de los que nos antecedieron en el tiempo siempre es una seguridad y una certeza. Carmen, muchísimas gracias por habernos traído este libro esta noche aquí. Gracias. Pesa mucho. No está bien así. Es que me da la impresión de que está como muy lejos. Ya, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Es verdad, un gran honor estar en esta Casa de Américas, en este Salón Simón Bolívar y rodeada de tantas
personas, muchas de ellas muy amigas y otras que estoy conociendo hoy. Pero a todas los ha movido un interés, que es el mismo interés que me mueve a mí. Francisco de Miranda. Es un personaje, como acaba de decir Juan, es un personaje de novela a quien falta escribirle una novela, aunque ha habido algunos intentos. Creo que aquí en España Fermín Goñi escribió un relato novelado sobre Miranda, pero es un personaje que agotaría la creatividad de muchos productores de cine incluso. Es un personaje casi de ficción. Y quizás por esa ficción, por esa agitada vida que llevó, por haber vivido múltiples vidas en una sola, ha llevado a la mayor parte de los autores que han escrito sobre él a quedarse atrapados en la relación de esa vida tan agitada que llevó. Y han profundizado muy poco en su pensamiento, en cómo se fue conformando su pensamiento emancipador, cómo fue moldeando lo que años después se va a hacer realidad. Pero llegar a ese pensamiento no es algo fácil, sobre todo cuando uno comienza a leer cualquier obra que ustedes quieran sobre Miranda y ven a un hombre que sirve en el ejército real muy joven y que luego va a batallar en favor de las colonias angloamericanas para liberarse de su metrópoli de Inglaterra, de cómo eso lo sacude y lo pone a darse cuenta que él está siendo soldado de un ejército colonizador, ayudando a unas colonias a independizarse. ¿Cómo es esa contradicción? ¿Cómo maneja él eso? Y cómo desde allí decide un día desertar de ese ejército real porque tenía órdenes de captura tanto del rey como de la Inquisición. Cómo se va luego a Inglaterra a conocer la cuna del pensamiento liberal. Cómo después decide que tiene que hacer un viaje de 4 años por el mundo. Y ese viaje es fabuloso. Además que él lleva un diario de viaje detallado de cada día de su vida, desde que sale de Caracas en 1771 hasta 1810. Y ese viaje le hace a uno descubrir cómo era la Europa de ese fines del siglo XVIII y cómo va él hasta el imperio turco y luego se va al imperio ruso y su relación con Catalina, la emperatriz Catalina, y cómo conoce reyes y músicos y poetas, historiadores, inventores. Es tal el cúmulo de personajes con los que se encuentra. Es tal la descripción que él hace de la vida cultural de esa Europa de fines del siglo XVIII. De hasta puede uno tener de allí una descripción de cómo era el teatro de la época, qué actores o qué actrices intervenían, qué obras se presentaban, qué obras no se presentaban, cuáles eran las mejores, qué música se oía en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Además de ser el primer suramericano que pisaba muchas regiones de Europa donde nunca había estado nadie que venía del otro lado del continente. Y todo eso, por supuesto, atrapa la imaginación de un escritor. Todo el mundo quiere seguir ese periplo de Miranda por el mundo y quiere ver cómo lo perseguían los agentes españoles que le seguían la pista con intención de capturarlo y llevarlo a Madrid. Cómo se crean hasta situaciones de ficción que nunca ocurrieron, relatos de que había sido capturado y no lo había sido. Todo eso es muy difícil de uno escapar de eso para comenzar a centrarse solo en su pensamiento. Sin mencionar, por ejemplo, que fue general del Ejército Revolucionario Francés, además. Es decir, prácticamente, que yo tenga noticia, es la única persona que peleó en las 3 grandes revoluciones que cambiaron la historia del mundo en ese momento. Entonces, es difícil, yo entiendo que es muy difícil no abordar esos temas
y poder escapar de esos temas luego para centrarse en su pensamiento. Yo hice el esfuerzo de centrarme en ese pensamiento, porque yo llego a Miranda a través de una investigación que estaba haciendo sobre el problema de la identidad americana. Y me planteo, ¿en qué momento fue ese problema más relevante? ¿En qué momento se pone sobre el tapete? ¿En qué momento los americanos comenzaron a discutir sobre quiénes eran ellos? Evidentemente en el momento de la independencia. Después de 3 siglos de colonización, de haber sido educados para pensarse como españoles, como miembros de la nación española, como fieles súbditos del rey de España y como fieles además creyentes de la religión católica que España había impuesto, pues todos se pensaban como españoles. Pero mientras se pensaran como españoles, no se iba a producir ninguna ruptura liberadora. Si todos se sentían contentos como españoles, pues seguían adelante como españoles. Entonces me preguntaba, ¿quién sería el primero que se puso a pensar que no era español? Y en ese revisar la literatura de esa época, me encuentro con un Miranda que a mí misma me sorprendió, porque tenía de Miranda la idea que le dan a uno en las escuelas en Venezuela. Un personaje casi secundario, por cuanto todo estaba dirigido a exaltar la figura de Bolívar. Bolívar era el libertador, era el héroe, era el que nos había dado la independencia, y parecía que antes de Bolívar no había existido nada, ni después de Bolívar tampoco. Entonces me consigo con un Miranda que no solamente es el primero que se plantea el problema de la identidad americana, sino que descubro que va a plantear la mayor parte de las ideas que luego va a manejar toda esa generación de independencia. Es decir, que me sorprende, se me presenta Miranda como una figura, pero totalmente novedosa, y es cuando me meto de lleno a leer su archivo, no solamente sus diarios de viaje, que son como 18 tomos, sino me meto a ver cómo había ido él llevando a cabo o imaginando lo que habría de ser todas esas provincias españolas una vez expulsado el ejército ocupante. Y entonces allí descubro la primera clave de su pensamiento, que es cómo se adelanta Miranda a pensar la diferencia entre americanos y español, cómo adquiere tempranamente la conciencia de la diferencia, que es un elemento fundamental si se quiere plantear un problema de independencia. Yo tengo que sentirme distinto de esa totalidad vigente, en la que me he educado, por supuesto, pero tengo que sentir la diferencia, tengo que sentir que no soy el que me han hecho creer que soy. Y entonces de esa conciencia de la diferencia, Miranda comienza a tratar de especificar qué características distinguen lo americano de lo español. Y a partir de esa diferencia, entonces él va sí a plantearse la necesidad de encontrar un proyecto histórico distinto al pensado por España para América. Yo creo que esa es una clave fundamental de su pensamiento, de la conciencia de la americanidad, de la conciencia de saberse otro, distinto de lo español, pensar en el derecho entonces a un destino diferente al que España había trazado. Es pensar entonces en el derecho a la autodeterminación, es descubrirse como un pueblo digno y que como pueblo digno tiene derecho a ser independiente, tiene derecho a forjar su propio destino. En las reflexiones que va a hacer Miranda sobre ese proceso, Miranda va a identificar claramente
los elementos que habían impedido que los americanos tomaran las riendas de su propio destino en mano. Y esta los va a ubicar primeramente en el campo ideológico, en el campo de los valores que España había impuesto en las colonias y que habían condicionado a su juicio la mentalidad de los americanos. Por un lado, o el primer elemento en el cual él piensa es el problema de la religión, la que si bien Miranda le concede importancia como factor de control social, por otro lado conmina, según él, al servilismo y al yugo extranjero. En tanto, esa religión era la que fundamentaba una indisoluble relación entre monarquía y fe religiosa. Para Miranda era claro que este era el nudo ideológico fundamental que mantenía atadas las conciencias de los americanos a la obediencia al rey. Antes de él, nadie lo había pensado de esa manera. Las continuas rebeliones que se dieron durante los 3 siglos de coloniaje nunca culpaban al rey. Siempre se decía, abajo el mal gobierno, vive el rey. Es decir, se podía hacer una rebelión contra cualquier funcionario enviado por la corona española, pero el rey era una figura intocable. Ahora bien, para Miranda, en tanto la Iglesia Católica siguiera sosteniendo el poder de los reyes sobre América, ese binomio rey-patria era imposible de romper. Y por ello entonces comienza por tratar de revertir esa tautología que impedía que los americanos se rebelaran contra ese rey. Sobre todo, había otras razones de tipo histórico. Para ese momento la monarquía era casi el único sistema de gobierno conocido. Nadie se le ocurría pensar en que podía haber una forma de gobierno en donde no hubiera un rey. Recuerden, ya están algunas tesis sobre el Estado moderno, por supuesto. Ya se habla de las propuestas de Estado moderno de Locke, y después se va a hablar de Rousseau, de Montesquieu, etc. Pero esos eran libros prohibidos por la Inquisición. Esos eran libros a los que muy pocos americanos tenían acceso. Para los americanos, la única forma de gobierno, no solamente legal, sino que estaba ungida por el poder divino, era la monarquía absoluta. Entonces, Miranda es de los primeros en comprender que si no se ataca la figura del rey, si no se pone de manifiesto la responsabilidad ética del rey en todas las vejaciones que habían sufrido los americanos a lo largo de 3 siglos de coloniaje, si no se ponía de relieve la responsabilidad ética del rey en la extracción y el saqueo de las riquezas, en la persecución y matanza de los indígenas, en la minusvalía en la que eran tratados todos los americanos, incluidos los que tenían títulos de nobleza. Porque más tarde le dirá a O'Higgins, al que en ese entonces era Bernardo Riquelme, le dirá a Miranda, os despreciarán por haber nacido en América. Es decir, había allí un desprecio innato solo por el hecho de haber nacido en América. Entonces, para Miranda, si no se demostraba entonces esa responsabilidad ética del rey, no se iba a lograr que los americanos cayeran en cuenta de que era necesario librarse de él. Y esta va a ser uno de los grandes aportes de Miranda a la conformación y a la eclosión de un pensamiento emancipador en nuestra América. Miranda se va a asumir como una tarea personal el lograr que los americanos adquirieran esa conciencia de que tenían todo el derecho a formar un gobierno distinto
al de la monarquía española y un gobierno en el cual ellos decidieran su propio destino. De esta manera, una vez descubierta la americanidad y en conciencia de la necesidad de independencia, Miranda entonces comienza a buscar argumentos en la literatura jurídica y en el derecho internacional de la época para fundamentar ese derecho a la rebelión que él está tratando de sembrar en la conciencia de los americanos. Por supuesto, paralela a esa conciencia del derecho a la soberanía, tenía que darse además, tenía que forjar además la acción liberadora, es decir, cómo hacer realidad ese proyecto de emancipación. Y es lo que paralelamente él va a tratar de hacer. ¿Cómo financiar ese proyecto de liberación? ¿Cómo financiar, por ejemplo, una expedición liberadora que pudiera enfrentar al ejército colonial español en América? Como él no tenía medios económicos propios, él recurre en primer lugar a Inglaterra, por una sencilla razón. Por un lado, porque poseía la armada más poderosa en el momento. Luego, porque Inglaterra siempre estaba en conflicto con Francia y con su aliada España. Y porque además era considerada en ese momento por los intelectuales como cuna del pensamiento liberal. No olvidemos que en Inglaterra había una monarquía, pero no absoluta, sino parlamentaria. Y por ello, Miranda entonces acude a Inglaterra a solicitar apoyo y dice una frase que es muy, muy esclarecedora. Dice: la América necesita que Inglaterra la ayude a liberarse. La América necesita que Inglaterra la ayude a liberarse de una situación en la que ha sido constituida como oprimida. Más o menos, no es exacta la frase, pero es más o menos así. Es decir, tiene conciencia de que esa América de que es su patria, que esa América nació como oprimida, fue constitucionalmente oprimida desde el primer momento de la llegada de los españoles a América. En eso ya ahí se ve el pensamiento precursor, por supuesto, pero también un pensamiento liberador con el que Miranda se adelanta en casi una generación a Simón Bolívar y al resto de los independentistas de la época. Entonces América había sido constituida como oprimida. Y para eso él pide ayuda entonces de Inglaterra. Eso no voy a entrar en detalles de la expedición ni nada de eso, pero sin duda Miranda, cuando se plantea que es necesario liberarse, él piensa en dos problemas fundamentales. Una, en cómo juntar las fuerzas necesarias, fuerzas militares necesarias para derrotar ese ejército ocupante. Y otra, una vez derrotado, cómo mantener y consolidar esa independencia lograda. Y más que eso, cómo recuperarse luego de los 3 siglos de retraso que el saqueo de la riqueza por parte de la metrópoli habrían causado a la población americana. Sin duda, ni la constitución de ese ejército que tuviera la capacidad de derrotar al ejército español en América, ni tampoco la consolidación de esa independencia se podían dar con esfuerzos parciales, con esfuerzos individuales. Y allí surge la tercera clave, a mi juicio, del pensamiento emancipador de Miranda. Dice, esto solamente se puede lograr actuando todos al unísono, actuando unánimemente. Dice, un movimiento parcial podría dañar a la masa entera. Y aparece entonces el tercer elemento,
de ese pensamiento liberador de Miranda. Además de la identidad americana, además del derecho a la independencia, aparece la tercera, que es la unidad. La unidad de todas las provincias ocupadas por España en América para hacer un esfuerzo conjunto de liberación y también un esfuerzo conjunto luego de superación de esos siglos de retraso y de construcción de lo nuevo. Desde que Miranda concibe esa idea ya, soy americano o somos americanos, tenemos derecho a un proyecto propio y ese proyecto propio tenemos que conquistarlo unidos. Y esa idea global la va a pensar tan tempranamente como 1783. Y va a pensar, y esto nos demuestra que él va a pensar desde el comienzo la independencia inseparable de la unidad. Incluso hasta llegar a imaginar que esas diversas provincias que ocupaba España, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia, no solamente podían derrotar al Imperio Español, sino que debían integrarse en una sola nación, con un solo gobierno y con un solo cuerpo de leyes. Y para esa nación Miranda inventa en ese 1783 el nombre de Colombia, con el cual debería ser reconocida por el resto de las naciones del mundo, conocida y además respetada en el mundo. Entonces, aparece así Francisco de Miranda como el primero en expresar la conciencia de la necesaria relación entre identidad, independencia y unidad o integración, como lo queramos llamar. Y en ese sentido se va a empeñar en una búsqueda incesante de los fundamentos del ser americano y a proponer también como por primera vez como principio generador de identidad el nacimiento en tierra americana, que era igualmente válido no importando el color de la piel o la condición social de la persona nacida en América. En esto va también a aportar una visión bastante revolucionaria para el momento, porque eso incluía a los indígenas, incluía a los negros nacidos en América, incluía a todas las castas sociales que se habían formado en América. Si eras nacido en tierra americana, eras americano y por tanto tenías derecho a un proyecto histórico propio y tenías derecho a independizarte y a constituir una nueva nación que fuera respetada en el mundo. Y además piensa esa unidad o esa integración en el sentido auténtico de integración, no como anexión a un todo ya dado, sino como la constitución de una entidad completamente nueva, que habría decía él, de constituirse en un cuerpo preponderante del mundo, con lo cual habría de contribuir al equilibrio y a la paz en ese mundo. Con Miranda entonces se va a asociar ya unidad cultural y proyecto político de emancipación, cuya traducción práctica no era otra que la construcción de una única nación americana. De allí que le atribuyamos entonces a Miranda la paternidad de la idea de la integración de nuestra América y que consideremos el documento Acta o Instrucción de París de 1797 como el primer documento integracionista de nuestra historia. De hecho, se puede comprobar su influencia, la influencia directa de sus ideas en todos los independentistas que vendrán después. Y aunque por razones que no, por supuesto, no tendremos tiempo de analizar aquí, y aunque con el tiempo esas ideas fueron disociadas de su creador, las mismas continuaron vigentes casi hasta el final del siglo XIX. En tanto que su vigencia se mantiene hasta el día de hoy. Y siguen encerrando, a mi juicio, la clave que permitirá superar el principal obstáculo que tenemos para completar
como decía el comandante Chávez, para consolidar la independencia definitiva que se inició hace 200 años. En todo caso, una vez planteada esta idea, la misma cobró vigor propio y más allá de Miranda y por propia exigencia histórica, ha sido desde entonces una constante en el pensamiento latinoamericano. Entonces, vemos entonces cómo en Miranda, ya voy a terminar, vemos entonces cómo en Miranda la independencia no es pensada sino en el marco de la integración y ambas resultan inseparables en el sentido de que si la una significa la recuperación de la libertad, la otra es la que puede asegurar su conservación y el desarrollo pleno del potencial político y económico de la nueva sociedad. De allí que insista tanto insiste Miranda en la necesidad de marchar todos al unísono, de marchar siempre juntos, de plantearnos un proyecto común que todos debemos propender a alcanzar. Pues de otra manera, dice él, se pondría en riesgo cualquier libertad conquistada o no estaríamos en condiciones de hacer valer nuestras opiniones en el concierto de las naciones y por tanto devendríamos en presas fáciles de los intereses de las naciones poderosas. Sí, concluye entonces diciendo lo siguiente. Miranda quiso hacer realidad un proyecto emancipador. De eso no cabe ninguna duda. Y ese proyecto emancipador que lo piensa se va a distinguir de todos los intentos anteriores en el sentido de que la plantea a nivel continental. No es un movimiento de rebelión para crear una región autárquica o para crear una especie de islote de poder ahí donde no llegue la influencia del Imperio Español. No. Miranda lo piensa como la liberación de todo el continente americano. Y sabe además que es la única manera en que se pueda conquistar realmente la independencia. Una revolución parcial, como dijo él, podía dañar a todo el proyecto emancipador. Nada hacía Venezuela con emanciparse sola o Nueva Granada con emanciparse sola, porque de inmediato habría una reacción realista y esos movimientos serían aplastados por el ejército ocupante. Entonces, Miranda diseña ese proyecto emancipador. No solamente lo diseña, trata de hacer esa expedición libertadora que todos saben cómo terminó esa expedición. Pero además Miranda piensa en la necesidad de escribir una constitución para esa nación que van a ser una vez expulsadas las huestes españolas. Entonces, esa constitución que regiría, que habría de darle la unidad política a toda esa América hispana libre y unida. No hay duda entonces de que Miranda es el primero que propone una América meridional integrada. No integrada a los Estados Unidos, no, integrada entre sí. Una América que iba a ir desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia, lo que sería hoy la América Latina si Estados Unidos no le hubiera robado a México todo el territorio que le quitó. Pero Miranda abogaba por la unión para lograr la independencia, la unión para consolidarla y la unión para tener un futuro próspero, para que todas las riquezas naturales que tiene la América pudieran ser explotadas en conjunto y lograr así el bienestar de sus habitantes. Las claves y la vigencia pues del proyecto de Miranda están en la generación de una conciencia de la identidad americana, en la conciencia del derecho a la rebelión, en la fundamentación teórica de ese derecho, porque Miranda dedicó gran parte de su vida a fundamentar teóricamente toda la acción liberadora y a la voluntad de hacer realidad ese proyecto emancipador. Para él estaba muy claro, además, que no se trataba
que había que lograr la independencia absoluta. Es decir, para él estaba claro que no se trataba solo de independizarse de España, era de independizarse de cualquier dominio extranjero. Y tanto es así que él rechaza dos propuestas que le fueron hechas, una por Inglaterra y otra por Francia, de ayudarle a armar la expedición libertadora con una fuerza considerable que pudiera derrotar al ejército español, pero le ponían como condición que aceptara un tutelaje o de Inglaterra o de Francia. Y Miranda rechaza ambas propuestas que hubieran hecho realidad su sueño, pero no podía, dice él, como en el caso cuando rechaza dirigir una acción para someter a los negros esclavos que se habían levantado en San Domingue, el hoy Haití, y que aceptaran la tutoría de Francia. Y le dice, yo no puedo ir a liberar a mi pueblo a costa de la esclavitud de otro pueblo. Como también rechaza la propuesta que le hace Inglaterra de que lo ayude a luchar contra España. Dice, yo no lucho contra España por Inglaterra ni por ningún otro país. Yo lucho contra España por América. Es decir, él tenía muy claro de qué se trataba ese proyecto emancipador. Su único motivo de vida fue, pues, la emancipación y la unidad de América. Y a ese motivo se consagró con pasión desde 1783 y por ese motivo va a morir en prisión el 14 de julio de 1816 en la prisión de las Cuatro Torres en Cádiz. Yo diría que pocos hombres han marcado tanto su tiempo como lo hizo Francisco de Miranda. Y no hemos hablado aquí de la relación que tuvo con otros independentistas del resto del continente americano. Y sin embargo, pocos como él han sido tan relegados de la memoria colectiva. Las circunstancias de su salida de la escena política y militar de Venezuela en 1812 lo condenaron no solo a un entierro prematuro en la mente de sus contemporáneos, sino a su execración casi total de las páginas de la historia, por lo menos hasta fines del siglo XIX. Y esto a pesar de la fuerza de sus ideas que siguieron perviviendo y marcaron la concepción política bajo la cual los grandes próceres que continuaron la lucha fueron imaginando y pergeñando a la naciente América meridional que se hacía independiente de España. Por ejemplo, solo para ilustrar un poquito esto, el nombre de Colombia. El nombre de Colombia fue adoptado por prácticamente todos los ideólogos y héroes de la independencia latinoamericana. El nombre de Colombia fue adoptado en la primera constitución que se publica en Venezuela en 1811 como el nombre de América libre y unida. Y ese nombre Colombia lo va a utilizar Bolívar para bautizar la república que nace de la unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Ese nombre de Colombia va a ser reclamado por Hostos a fines del siglo XIX, cuando dice que los americanos se queden con el nombre de América si les place. Nosotros somos colombianos. Es decir, ese nombre sobrevivió por años de años a la muerte de Miranda. Y luego pues lo va a adoptar en 1800, si no me equivoco, 76, ya Nueva Granada como nombre de su república. Es decir, a mantener entonces a Miranda en ese silencio, en ese un poco olvido de tantos siglos, por supuesto también contribuyó la pérdida de su valioso archivo, ese que refirió Juan, en un archivo donde él fue recopilando todos los documentos que fueron cayendo en sus manos, que tenían que ver con América y con el papel que él estaba jugando por la independencia de América. Allí ustedes consiguen toda la correspondencia que le dirigió a William Pitt, que le dirigió al primer ministro Addington, a los revolucionarios franceses, a la emperatriz Catalina, al rey Gustavo de Suecia, a músicos, a cuantas personas él conseguía y les hablaba de su América,
de la situación de opresión que se vivía, cómo él desmontaba todo el discurso de dominación de las autoridades españolas, etcétera, etcétera. Todo eso él lo fue recopilando, guardando, ordenando, aparte de los tomos de sus diarios de viaje. Y eso él, antes de regresar a Venezuela en 1810, él los manda a editar y eso se conservan tal cual. Él los mandó a editar hoy en el Archivo General de la Nación en Venezuela. Pero hay algo más. En el año 2010, todo ese archivo completo, sin que le falte ni una palabra, está todo en una página web. De tal manera que cualquiera puede ver ese archivo en la web como si estuviera leyéndolo directamente. Entonces, pero ese archivo, cuando ahí lo ponen preso en La Guaira en 1812, el archivo afortunadamente ya había sido embarcado en la nave en el que iba a salir de Venezuela para huir de la persecución que le tenía Monteverde, el oficial español ante quien él había tenido que capitular. Y ese archivo, la nave sale, Miranda es preso, y nadie sabe después qué pasó ese archivo. Después se logra saber que el archivo llegó a Curazao en ese momento bajo la posesión británica, y que allí se dan cuenta que en ese archivo había papeles que comprometían la supuesta neutralidad de Inglaterra con respecto a lo que se estaba formando en América en el momento. Y entonces deciden enviárselo al ministro de la guerra inglés, Lord Bartour, y lo lleva para su casa para tenerlo en secreto, para que nadie pudiera ver esos papeles que ellos consideraban de máxima seguridad para Inglaterra. Y se muere Lord Bartour y la familia sabía que había quedado allí una serie de libros, pero no sabía ni de qué se trataba. Y fue después, a comienzos del siglo XX ya, que un investigador norteamericano descubre parte de esos documentos de Miranda en el Archivo General de Inglaterra, en el Public Record Office. Pero ese investigador no dice nada que él encontró esos papeles de Miranda. Él toma algunos de esos papeles o copia otros y publica una biografía de Miranda que causó revuelo. Pero eso dio la pista a unos mirandistas venezolanos. Dice, ¿dónde encontró este hombre estos papeles? Seguramente encontró el archivo. Y comienzan a investigar y van al Public Record Office y allí les dicen que esos papeles están en posesión de los herederos de Lord Bartour, se negocia tal y por eso llegan a Venezuela. Pero entonces la pérdida de ese archivo hizo que muchos americanos ignoraran cuánto Miranda había soñado, pensado, imaginado para esa América cuyos límites iban del sur del Mississippi a la Patagonia. Y al encontrarlo entonces, ese archivo, que además Miranda bautizó como Colombella, que quiere decir lo que tiene que ver con Colombia. Hay personas que confunden Colombia y Colombella y creen que la idea de una América libre y unida se llama Colombella, ¿no? Colombella es una terminación griega que significa que pertenece o que tiene que ver con Colombia. Bueno, y fue entonces al cabo de la recuperación de ese archivo que entonces ya sí se pudo dar a conocer parte de esos documentos y el mundo y los americanos comenzaron a saber todo lo que Miranda había soñado para su América y todo lo que Miranda había deseado que sus compatriotas supieran, porque eso lo dice en su testamento, para que mis compatriotas sepan de los esfuerzos que he hecho por la liberación de mi patria. Bueno, de esta manera ponemos así como cerramos esta presentación y los invito a leer el libro. Ahí en mi libro está, por supuesto, una descripción un poco de esa vida agitadísima y de esos viajes de Miranda, pero fundamentalmente es una sistematización
del pensamiento de Miranda, tratando de poner en relación todo ese documento. Él, como les dije antes, él escribió una constitución para esa Colombia, él ideó cómo se iban a integrar las diferentes partes para salvaguardar las autonomías, que es uno hoy de los problemas graves que existen en todo proceso de integración. Y llegó incluso a proponer que en Panamá estuviera la capital de todo ese territorio, que allí se estableciera un concilio colombiano donde estuvieran representadas todas las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso se habla en el libro, y solo me queda entonces decir que aprovechemos estos 200 años de la muerte de este gran hombre, que más que un precursor fue un verdadero libertador de conciencias y libertador también en la realidad histórica, por cuanto además dirigió el primer ejército patriota que se conformó en Venezuela para enfrentar a los ejércitos realistas. Es decir, él peleó también en la independencia de América. Para mí es también un libertador de nuestra América. Y que sigamos entonces, aprovechemos estos 200 años para seguir descubriendo su talante batallador, su incontrovertible perseverancia. Porque si hubo un hombre perseverante que no se rindió nunca ante ningún fracaso, decepción, desengaño, etcétera, etcétera, fue Miranda. Siempre siguió adelante con su proyecto emancipador. Que recordemos su fortaleza moral, que recordemos que eso que para él era tan vital, unidad, independencia e identidad, son los mismos retos que tenemos hoy día. No es eso lo que hoy perseguimos en América. No perseguimos la unidad de nuestra América para terminar de consolidar esa independencia. Es decir, que su pensamiento sigue muy vigente y de repente puede darnos luces que nos permitan entender lo que queremos hacer hoy, ser verdaderamente independiente ahora del nuevo imperio, mucho más fuerte, por supuesto, que el de hace 200 años, pero con esa propuesta de justicia social, con esa propuesta de emancipación, esa propuesta de unidad que hace Miranda, nos está dando un mensaje no solamente a los pueblos de nuestra América, sino a los pueblos que en el mundo luchan hoy también por consolidar una independencia definitiva de cualquier poder extranjero. Y bueno, eso sería un poco lo que quería situarlos en las claves del pensamiento emancipador de Miranda, y de nuevo pues invitarlos a leer el libro que se les va a entregar aquí a la salida de este acto.